Leemos en Mateo 5, versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Estas son palabras del Señor Jesús en lo que llamamos el Sermón del Monte o el Manifiesto del Rey, es decir, el manifiesto del reino de Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te entrego este tiempo y este mensaje. Te pido, Señor, que des poder a mis labios porque son débiles. Y también, Señor, que des poder a nuestros oídos débiles para que podamos recibir tu palabra. Suaviza, Señor, nuestro corazón, pon tu martillo y tu cincel para romper la piedra y para que nos hagas sensibles a tu voz y formes cada día más a Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Bien, en primer lugar, quiero como poner estas palabras de Jesús en contexto. Hablábamos de que son parte de un sermón que se llama el Sermón del Monte o Manifiesto del Rey. Es eso, es un sermón, son las palabras de Jesús a través de las cuales el Rey del universo, aquí en la tierra, manifiesta un reino diferente al reino del mundo. Eso es lo que Él está haciendo allí. En medio de este sermón, estábamos ubicados en Mateo 5, en donde Jesús nos estaba hablando de la ley. Recordemos que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo en Romanos, nos dice el propósito de la ley, ¿no es cierto? El propósito de la ley no es darnos una serie de pautas para que cada día seamos mejores personas y logremos más y más cosas y más santidad por nuestras fuerzas, sino que el propósito de la ley es como ponernos un espejo al frente a través del cual vemos esa condición tan horrible, ese horror que significa el pecado. Es horror lo que significa el pecado. Lo que hace el pecado es la separación que tenemos de Dios. Cuando realmente Él puede mostrarnos cómo somos sin Dios, nos horrorizamos. Nos vemos en una condición terrible, en una condición de menos que un mendigo, ¿no? Una condición tremenda. Y vemos cómo necesitamos un Salvador. Y allí es donde podemos reconocer y recibir a Jesús como Salvador y darle también señorío sobre nuestra vida. ¿Ok? Entonces, la ley vino para eso. Y Él nos estaba hablando de la ley y nos había mostrado un primer, síntoma de pecado para podernos mostrar la condición de nuestro corazón. Ese primer síntoma que nos habló fue la ira. Nos mostró que el homicidio, o sea, los fariseos y los escribas y todo eso habían limitado la ley a no matarás. Entonces la gente se podía sentir, bueno, yo estoy bien porque no he matado a nadie. Pero el Señor lleva la ley mucho más allá. No es que esté diciendo que está bien matar a alguien. Obviamente que si hemos matado a alguien, pues claramente se puede ver que hay en nuestro corazón algo malo, por supuesto, algo que nos separa de Dios. Pero Él va más allá y dice, no, mire, es que el homicidio es el fruto de que en su corazón hay ira, hay contienda, hay odio, hay rencor, hay deseos de venganza, hay envidia. Todo esto que hay en el corazón se revela como homicidio y nos muestra cómo sale a través de la boca, no solamente a través de un arma en mi mano, sino a través de la boca, como yo puedo matar la esperanza de alguien, los sueños de alguien, matar la identidad de alguien, ¿no? Y con mis miembros puedo matar la inocencia de alguien también. Y luego entonces nos dice estas palabras que hoy leímos sobre el adulterio, y Él lo que va a hacer es lo mismo, va a ir al espíritu de la ley, porque podemos pensar, bueno, yo ya soy cristiano hace un tiempo y no
no adultero, no me acuesto con personas casadas, ni tampoco, pues si estoy casado, no me acuesto con otras mujeres o con otros hombres, entonces pues yo no adultero, checklist cumplido, soy santo en esa área. O tengo una novia o un novio, pero pues no, nos manoseamos allí, nos damos besitos, no, pero yo no fornico, ¿no? O sí, yo me masturbo, pero pues yo solamente veo un poquito de pornografía, pero no mucho. O yo me imagino a alguien y juego con esa idea, pero pues no es grave, ¿no? Entonces lo que el Señor viene a decirnos, espérame, ¿tú codicias a alguien en tu corazón? ¿Tú codicias a una persona? ¿La ves como un objeto para tu satisfacción? Porque si eso es lo que pasa, ¿no? Si tú quieres que esa persona para ti y con ella te completas y estás allí arrodillado frente a tu yo, ¿sabes? Entonces estás fornicando y estás en adulterio. Porque ese es el espíritu de la ley allí, la codicia en el corazón. Les decía que en el Sermón del Monte el Señor nos está manifestando su reino y nos va a contar entonces quién es Dios, quiénes somos nosotros y para qué estamos aquí en la tierra. Y pues hay otro reino que se opone y que por lo tanto no son amigos. El que no está con Cristo está contra él. Es un reino enemigo. Es un reino enemigo, que es el reino del mundo. Y estamos a un lado, estamos el otro. Y el área sexual, que es el área de la que vamos a hablar hoy, le estamos hablando hoy, no escapa a uno de estos dos reinos. Entonces, está en el reino del mundo que se nos dice, que se nos predica día a día con la publicidad, incluso en nuestras familias, en nuestra cultura, etcétera, etcétera. Se nos dice, número 1, tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Mira, tú tienes que hacer unos esfuerzos para llegar a ser alguien. Y eso se nos dice desde chiquitos. Mira, estudia para llegar a ser alguien. Sé juicioso para llegar a ser alguien. Cumple con tus tareas o las tareas que yo te deje. No siempre son de estudio, ¿sí? Para llegar a ser alguien. Es como una carrera para llegar a lograr. Algún día tendrás, algún día lograrás. Si tú te ejercitas y puedes tener un cuerpo musculoso, puedes llegar a tener una mujer que todos los demás envidien. Eso te va a hacer una persona más reconocida, más famosa, más importante, ¿no? Trabaja duro en que seas líder de muchas personas. Hoy en día es más fácil con el tema de las redes sociales. Nos podemos poner muy contentos si tenemos muchos seguidores, muy tristes si no tenemos suficientes seguidores. Eso tiene que ver con el poder, qué tanta capacidad de influencia tengo. Ya se llaman influencers, ¿no? O sea, qué tanta capacidad de influencia llego, a cuántas personas puedo llegar. Y también con el tema del dinero, las posesiones, ¿cierto? ¿Cómo así que tienes tantos años y aún no tienes un apartamento? Oye, ya deberías tenerlo, ya deberías haber logrado un carro, cierto tipo de cosas. Porque eso nos habla de tu identidad en el mundo. El hecho de que tú logres para llegar a ser. Entonces, ¿quién es Dios en ese mundo? Pues yo me tengo que arrodillar enfrente de ese yo, porque yo soy ese Dios y todo lo que yo haga va con un propósito, que es ser feliz. Para ser feliz es que tengo que lograr lo que ya habíamos dicho, ¿no? Fama, poder, dinero, etc. Entonces, éxito en general, pero todo eso es al servicio del yo. Porque detrás del yo está la gran mentira, está el de siempre, está Satanás diciéndonos, serás como Dios. Y fíjate que no dice, eres como Dios, es, serás como Dios algún día. Corre tras eso. Ahora, en medio del camino seguramente vas a atropellar a otras personas, pero pues son gajes del oficio. Por ejemplo, obviamente tú no te vas a casar con el primero que te acuestes. Eso nos dice el mundo. Obviamente que no. Y obviamente que vas a salir herido o la otra persona puede salir herida con expectativas raras, cosas raras. Pero mira, ¿sabes qué? Son gajes del oficio. Ah, caramba, saliste embarazada.
es una lástima. Eso te puede frustrar el futuro. Habría que suspender el embarazo, porque no te lo van a llamar homicidio ni aborto, te van a decir una suspensión del embarazo. ¿Por qué? Porque eso frustra tus metas, frustra tu futuro. Y dejarías de correr tras esa felicidad. Eso te quita felicidad. Y luego también cuando tengas una depresión porque abortaste, perdiste ese bebé, tampoco te va a respaldar con esto, ¿cierto? Tampoco te va a abrazar, te va a señalar, te va a juzgar. Exactamente igual si al correr tras tu felicidad tú decidiste que vas a tener relaciones sexuales con alguien de tu mismo sexo, el mismo mundo te va a juzgar, el mismo mundo te va a decir, desde su versión religiosa puede ser, o desde su versión moralista te va a decir que tú eres excluido y que tú no eres exitoso, que tú eres malo, que hay algo que esconder. Bien, entonces, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Cómo es ese reino que Jesús nos está mostrando? Este es un reino muy diferente donde donde Jesús dice, yo soy Dios. Yo soy Dios. ¿Qué quiere decir eso? Él nos está anunciando que Él vino hasta acá. Bien, a pesar de cómo somos, de ese horror que es el pecado en nosotros. Una vez que Él nos muestra esa condición, dice, a pesar de eso, yo vine hasta acá. Y vine para estar en una cruz por ti. Yo vine a soportar lo que es la separación misma de Dios, para que tú no estés separado de mí, separada de mí. Y si Dios dice que el pecado es horrible y horroroso, y Él ve lo tremendo de la consecuencia de la separación eterna de Dios, ¿cómo yo voy a tratar de minimizar eso que Él está haciendo? Si no fuera tan grave el pecado, yo no creo que Él mandaría a su Hijo, no creo que Él vendría personalmente a llevar todo este dolor por nosotros. Es que es tremendo, es que es terrible ese pecado. Entonces, una vez que Él nos está mostrando esa separación, nos permite también ver su amor. Y en medio de ese amor también descubrimos eso que llamamos el temor de Dios, es decir, esa conciencia de nuestra pequeñez, de la grandeza y de la santidad de Dios. Nosotros nacemos todos como seres sexuados, nacemos hombres y nacemos mujeres, pero tenemos además, obviamente, una sexualidad, que eso va más allá de nuestro sexo, ¿sí? La sexualidad incluye entonces muchos aspectos que complementan lo que es la genitalidad. Incluye factores como el pensamiento, el sensorio, es decir, nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro olfato, nuestro tacto, nuestro gusto, olfato, que tienen que ver con la sexualidad. La fantasía, la emoción, la necesidad legítima de compañerismo y de compromiso, de entrega, no entendido como una obligación, aunque obviamente en una relación emocional y sexual madura hay una determinación de compromiso, una determinación, una decisión, pero también estamos hablando de una entrega y de una aceptación del otro como es el otro, sin el afán de presionarlo y de obligarlo y encasillarlo y tratar de hacer que esa persona encaje en lo que yo quiero que sea. Porque fijémonos en algo, nacemos como seres sexuados, les decía. Nacemos entonces como con una capacidad de deleite y de disfrute que Dios nos dio al hacernos a semejanza de Él. Pero como nacemos separados de Dios también, toda esa capacidad está centrada en mí mismo. El bebé, por ejemplo, empieza a experimentar una sexualidad, por supuesto, no genital, que tiene que ver con el goce, con el deleite que es sexual, el roce, por ejemplo, en las encías, con el pezón, en los labios, más adelante el gozo como con su propia producción, que es su popó, su materia fecal, más adelante al tocarse, al sentir como algo rico con sus órganos sexuales, al retener la orina o la materia fecal o al expulsarla, ¿no? Más adelante va a tener como toda esa serie de sensaciones placenteras.
ideas. Y como está inmerso en una cultura y también muy probablemente en medio de ese reino del mundo, entonces resulta que esos papitos de pronto no tienen la habilidad para poder tener una escucha activa, para poder conversar sin tabúes sobre el tema. Cuéntame qué sentiste. Ven, me estás mostrando el popó, juguemos con él. ¿Qué hay allí? Mira, podemos compartir eso. No, qué feo, guácala, ¿no? O cuando el niño de pronto se toca, no, caca, nene, no te toques, eso no se hace, ¿no? Y limitamos la sexualidad del niño y el niño empieza a percibir, carambas, acá hay algo que es muy rico, que es muy delicioso, pero que yo no puedo compartir con mis padres porque parece que hay algo malo acá. ¿Y qué pasa más adelante? Que ese niño empieza a compartir, a buscar con quién puede hablar o compartir este tema, normalmente con otros compañeritos de su edad, pero también puede pasar que sea con adultos. Muchas personas hoy en día empiezan su vida sexual a través de un abuso, de una violación. Imagínense cómo queda el alma después de una cosa de estas. Recordemos que en el alma están los pensamientos, las emociones, la voluntad. Todo esto queda alterado. ¿Sí? Empiezan a ver como agujeros en el alma y como sobrantes. Y también, digamos que en el mejor de los casos no fue un abuso, fueron unos contactos sexuales de tipo caricias, de tipo besos que fueron avanzando, pero me sentí como enamorado y esa persona se fue. ¿Saben por qué? Porque uno en la adolescencia se está buscando a sí mismo, está en esa búsqueda de sí mismo. ¿Y dónde estoy escondido? Yo estoy escondido en Dios. O sea, la única forma en que yo me voy a poder encontrar a mí mismo es en Dios. Pero en la adolescencia yo estoy allí buscándome y me estoy buscando en mí mismo a través del autoerotismo y me estoy buscando en el otro. Y por supuesto no me voy a encontrar. Entonces cuando se producen esos desencuentros y esas rupturas, yo siento que se me llevaron algo, ¿no? Que quedé agujereado y también me quedé como con pedazos del otro pegados. Entonces, fijémonos entonces que allí Dios necesita como empezar a quitar todos estos sobrantes. Imaginémonos que esto no solamente pasa en nuestra adolescencia y nuestra infancia, sino que nos quedamos así, nos quedamos como adolescentes y ya puedo tener 20 años, 30, 40, 50 en el caso mío, ¿cierto? Y todavía me estoy haciendo la pregunta de pronto, yo quisiera tener una pareja. Y la pregunta que hoy el Señor nos hace es, ¿para qué queremos tener una pareja? Porque si la respuesta es para hacerme feliz, para llenar un vacío, porque me la merezco o porque me da miedo llegar a viejo solo, carambas, entonces ¿en qué reino estamos? Es la pregunta, porque eso es justamente el propósito que nos propone el mundo. Entonces, ¿es que el propósito de Dios es que estemos solos? No, claro que no. De hecho, dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo. Pero también tenemos que tener muy claro que el propósito de Dios es formar a Cristo en nosotros y que Él mirará qué es necesario para cada uno de nosotros. Si parte de ese tallarnos va a ser al lado de una persona o si parte de ese tallarnos va a ser solos con Él. Él es quien determina eso, porque el propósito, como les digo, es un propósito diferente, con los ojos puestos en Jesús. Cuando les decía que en el reino de Dios, Él nos dice que ya estamos completos, como cuando a Miguel Ángel le preguntaron sobre su escultura del David y él dijo que le sobraba, que él simplemente había quitado el sobrante. Es eso lo que Él está haciendo en nuestra alma, quitando los sobrantes, todos esos pedazos de yeso de piedra que nos dejó en el corazón una serie de relaciones emocionales y sexuales, y también dándonos un corazón nuevo y sanando todos esos hoyos, todas esas amputaciones que nos dejó en el alma. Claramente nuestra alma no quedó ligada. Nuestro espíritu no quedó ligado a nadie, porque nuestro espíritu ya fue libre, porque allí es donde habita Dios, donde habita el Espíritu Santo. Pero nuestra alma sí puede tener ligaduras y puede tener ataduras,
¿cierto? Por ejemplo, si estuvo la persona muchísimo tiempo en pornografía, qué fácil es que al estar con una esposa, con una pareja, empiecen a venir imágenes de pornografía que le haga sentir que las relaciones sexuales con su esposa no son suficientes. Qué fácil es que si yo tengo una vida sexual y emocional como pobre o limitada, o sea, y estoy hablando mucho más allá de lo genital, ¿no? Entonces yo me refugie en juegos de computador o en series de Netflix o no sé qué cosas, y allí yo estoy llenando como toda esa necesidad de intimidad, ¿no? Y en una búsqueda autoerótica, o que yo empiece a buscar que la masturbación empieza casi que a dirigir mi vida. Y que yo pienso, bueno, no es malo porque no le estoy haciendo mal a nadie y a fin de cuentas la Biblia no lo señala como pecado. Bueno, sí, pero estoy arrodillado al placer de mi yo. O estoy abriendo la puerta de pronto a la pornografía o a fantasear con alguien, porque si ya estoy fantaseando con alguien, claramente sí estoy codiciando a alguien y por lo tanto estoy fornicando o estoy adulterando. ¿Sí? Bien, entonces, en este orden de ideas, lo que el Señor quiere es mostrarnos la condición de nuestro corazón en este aspecto, la condición de nuestra sexualidad, y ponernos un poco el dedo en el corazón y preguntarnos para qué queremos una pareja. ¿Sí? Si la respuesta sigue siendo la respuesta egoísta, para ser feliz, etcétera, etcétera, entonces se la podemos hoy rendir al Señor. Señor, yo te entrego mi deseo de tener una pareja, te lo entrego, muero a ese deseo y confío, Señor, en que tú haces las cosas perfectas. Y si tú me tienes a mí para crecer en mi relación contigo de amor, en esa relación, formarte en mí, a través también, o sea, parte de lo que vas a usar es una relación de pareja, es decir, va a ser una pareja en santidad. ¿Qué quiere decir eso? Apartada para ti, que vive para ti. Te doy gracias por eso. Sé que no va a ser fácil, pero sé que lo vas a hacer a través de mi vida. Y si lo vas a hacer a través del celibato, sé que no va a ser fácil, Señor, para nada. Pero sé que lo vas a hacer a través de mi vida, porque no es otra persona el que me va a completar, sino que eres tú, mi única llenura y mi única completud. Muchas bendiciones.